Bienvenidos a Terreno de Juego, el espacio donde la pasión por el deporte se encuentra con la estrategia de los bienes raíces. Aquí hablaremos de jugadas maestras dentro y fuera de la cancha y de cómo la visión, la disciplina, la paciencia y la estrategia son claves para ganar. ¿Estás listo? Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Terreno de Juego, donde se juntan los deportes y la industria inmobiliaria en una misma cancha. Yo soy Iram Marín, periodista deportivo, y saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Rodrigo Kamalich, asesor inmobiliario desde hace ya bastantes añitos. ¿Cómo está, Rodrigo? Irán, muy bien, muchas gracias. Una vez más, contento de compartir contigo y con nuestra comunidad. Como bien lo dices, yo soy Rodrigo Kamalich, asesor inmobiliario, ya con 12 años de experiencia, Irán, y también un apasionado del fútbol americano, convencido totalmente de que el trabajo en equipo y las asociaciones con visión, Irán, generan grandes proyectos y así pues nace Terreno de Juego. Y bueno, platicar un poquito de cómo vamos, de cómo saber adaptarse, de cómo innovar y salir adelante cuando el mercado inmobiliario o precisamente la vida en el deporte nos da un giro inesperado. Precisamente hoy vamos a hablar, ese va a ser nuestro tema principal, cómo reinventarse, cómo cambiar, cómo dar ese giro de tuerca, ese famoso plot twist del que habla mucha gente, ¿no? Que muchas veces en cuanto a situaciones de derrota, se puede cambiar completamente la visión de algo que está sucediéndole a una persona. Se dice por ahí que en el deporte, como en los bienes raíces, los campeonatos no siempre se ganan jugando igual que ayer. A veces hay que cambiar la táctica, incluso cuando vas ganando. Esos momentos en los que se tiene la victoria completamente arañándola y resulta ser que por un error, por una mala decisión desde la banca, se va todo al traste y terminas perdiendo, ¿no? Esas jugadas donde ya vas ganando, tienes 2 minutos en el reloj, pero del otro lado tienes a Patrick Mahomes. Entonces, se te hace muy fácil anotar. Total, o sea, le vamos ganando por poquito y le das un minuto a Patrick Mahomes y te destroza en ese minuto, ¿no? Entonces, de ese tipo de cosas, de ese tipo de reinvenciones vamos a platicar hoy en este episodio de Terreno de Juego, donde los mercados suben y bajan, las políticas cambian, las zonas se transforman y las oportunidades aparecen solo para quienes saben moverse a tiempo. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos precisamente ya con nuestro tema principal, con nuestro primer tema de este Terreno de Juego. Cambio de juego. El cambio de juego como concepto de adaptación. Cuando las jugadas son necesarias, cuando los mercados que suben y bajan, son oportunidades que aparecen solo para los que saben adaptarse. Continuamos. Y ya estamos de regreso y precisamente para hablar de todo esto en cuanto a renovarse, en cuanto a reinventarse, hay una palabra clave, Rodrigo, amigos, que es adaptación. Es saber moverse con respecto a los cambios. Y ejemplos deportivos puede haber muchos, ¿no? Creo que uno de los más sonados, el de Michael Jordan, que para muchos y para mí también es el mejor basquetbolista de todos los tiempos y uno de los atletas más grandes de la historia. Él se retira del básquetbol. Prueba en el béisbol, donde no le fue tan bien, pero fue sobre todo para, pues ahí recordar un poco a su papá, después Uh-huh. de lo que sucedió con él, donde lamentablemente pierde la vida. Se mete de actor, recordarás cuando hace la famosa Space Jam, la Así primera película de es. Space Jam, con Bugs Bunny. Y pues fueron distintos giros de tuerca de Michael Jordan, ¿no? Cambió su estilo, dominó otra era, regresa a ganar otros 3 campeonatos, después se vuelve a retirar y ya con los Wizards es otra cosa, ¿no? Pero la oportunidad que tuvo Michael Jordan de reinventarse, de cambiar, de decir hasta aquí, de estar prácticamente 2 años fuera de circulación, regresar y volver a ganar. Esto en la industria inmobiliaria también es de repente muy común, ¿no? ¿Cómo podemos igualarlo esto, Rodrigo? Mira, Iram, y pasa, y sobre todo, y como lo decías bien al comienzo del episodio, hace unos momentos, es cómo sobrevivir y cómo adaptarse a estos cambios, cómo el saber adaptarse puede generar muchísimas más oportunidades de las que se nos presentan. Bien lo hace Michael Jordan, ¿no? Como dice, aprieta esa tuerca, regresa siendo a ser uno de los mejores, digo, a acoplarse otra vez para ser uno de los mejores. Y en el tema inmobiliario pasa exactamente igual. Lo vivimos hace algunos años con el tema de la pandemia, Irán, donde Sí. muchas desarrolladoras pues se adaptaron al cambio, buscaron nuevas estrategias y sobrevivieron a ese cambio, ¿no?
¿Cómo le Eh, hicieron, Rodrigo? Porque sí, realmente, o sea, la gente estaba encerrada en sus casas y no tenía ni tiempo, ni disposición, ni permiso para ir a buscar otras casas. Claro, pues mira, es realmente la adaptabilidad, Irán. Lo que pasó en estas inmobiliarias, en estas grandes empresas que tuvieron esa visión, fue adaptar su esquema de venta para este tipo, bueno, para lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Y sobre todo en estas épocas difíciles donde pues se tuvieron que hacer los cambios. Te hablo, por ejemplo, de a lo mejor modificar tus esquemas de venta, tus promociones, a lo mejor tus enganches, ¿no? Todo eso se tuvo que empezar a adaptar, empezar a hacer los recorridos virtuales, a hacer todo esto que la gente pues se le permitía hacer, porque no podías ir y buscar No, tu casa y plantarte porque no se te permitía, ¿no? Entonces tienes que buscar esa adaptabilidad y sobre todo pues cambia, el mercado cambia, ellos cambiaron y como inversionista, como comprador, donde esas oportunidades pues cambiaron para ambos lados, pues también se tuvieron que adaptar, ¿no? Gente que ¿qué a lo tiene que mejor, ver, perdón, Rodrigo, perdón que te interrumpa, qué tiene sí, que ver, por ejemplo, que tengas tú justamente esa marca, que tú tengas pues ya ese precedente, en el caso de que mencionamos de Michael Jordan, que tú tuvieras ya, obviamente, como tu marca, como tú como agente inmobiliario, como tú con tu respectiva empresa, que ya sí. tengas esa marca reconocida, o sea, eres Michael Jordan, eres una inmobiliaria importante, tiene que ver mucho con eso también, ¿no? Para poderte reinventar. Sí, sí, Iram, y importa mucho obviamente lo que es el nombre, pero fíjate que aquí se dio esa oportunidad, Iram. A lo mejor sí, como lo mencionas, Michael Jordan pues ya tenía renombre, ya era alguien grande, ¿no? Ya su nombre pues lo precedía. Aquí en este caso se abrió y esa parte de la estabilidad abrió el mercado hacia muchas empresas que lograron hacer ese cambio, porque así como muchas empresas crecieron y se hicieron de renombre, Irán, muchas empresas que no agarraron el cambio, que no supieron adaptarse, pues también se fueron Adiós, para sí. abajo, ¿no? Entonces, sí, obviamente el nombre importa, ¿no? Así que el nombre importa, pero obviamente estas empresas nuevas empezaron con ese cambio, empezaron a adaptar ese cambio y crecieron. Entonces, lo vimos en muchas partes del mercado, ¿no? Mucha gente que a lo mejor no tenía idea de cómo hacer negocio, se adaptó y encontró el negocio. Nos pasó en el tema inmobiliario, buscaron, encontraron la forma y obviamente pues eso los llevó a crecer. Y hablando justamente de los mejores de todos los tiempos, otro también considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, en este caso de la NFL, del fútbol americano, Tom Brady, cuando deja a los Patriotas de Nueva Inglaterra, después de haber ganado 5 Super Bowls con ellos, aquel famoso pleito con Bill Belichick, el coach Belichick, que también, o sea, es un gran coach, lamentablemente ahora con el colegial está viendo que no es lo mismo No es lo tener a mismo. jugadores así sin tanta experiencia que tener a Tom Brady y a Rob Gronkowski. Pero bueno, esa es Así es. otra historia. Lo que hizo Tom Brady fue también reinventarse, ¿no? Demostró que la estrategia y la lectura de juego vale más que el entorno. ¿Qué se dijo? Recordarás, ¿qué se dijo de Tom Brady cuando deja los Pats, no? No, pues no va a Claro. poder sin Belichick, es un quarterback de sistema, que sí tiene mucho de quarterback de sistema, hay que decirlo también, pero mucha gente le pronosticaba que no iba a hacer absolutamente nada. ¿Y qué hizo Tom Brady? Dijo, ok, llego a los Bucaneros, pero quiero a Rob Gronkowski, Claro. se empezó a formar, quiero a este liniero, quiero a este otro liniero, me empezaron a hacer vamos a llamarlo así, a su Frankenstein. Sí, sí, sí. Dijo, ok, a ver, creo que con el coach está bien y creo que podemos armarlo. A ver, una buena defensiva, la Vontae Davis por acá. Y cuando le preguntan, ¿a qué vienes a Tampa? Y dice, quiero ganar el Super Bowl. Mucha gente se rió de él, con todo y que era Tom Brady, ¿eh? Mucha gente se rió de Tom Brady. ¿Y qué pasó? Pues resulta ser que los Tampa Bay Buccaneers fueron el primer equipo en la historia Así en es. ganar un Super Bowl en su casa, en jugar un Super Bowl en su casa y en ganarlo en su casa. Entonces, ahí, sin duda alguna, creo que si no hubiera sido precisamente por Tom Brady, los Bucaneros no hubieran sido campeones en esa temporada de pandemia. Y sobre todo, hay que tomar en cuenta quién le ganó el Super Bowl. Se lo ganó a Patrick Mahomes, se lo ganó a los Jefes de Kansas City que venían
de una temporada impresionante, de haber ganado el Super Bowl, como una de las próximas dinastías, pero dijo ahí Tom Brady, Espérenme. Tom Brady, Sí, yo sí, me sí. estoy reinventando, estoy haciendo un proyecto nuevo y sigo demostrando que puedo hacer las cosas. Esto, pues creo que está muy claro también lo que sucede en la industria inmobiliaria, ¿no? Claro, Iram. Y obviamente demostrando que la estrategia y obviamente esa lectura de juego, pues es lo más importante, ¿no? De todo este entorno. Y lo que hace, pues obviamente, bien lo decías, bien Michael Jordan, Tom Brady, pues son estos cambios que si no afectan tanto su estructura, vamos a llamarlo, si quieres llamarlo en su estructura física y todo, ellos siguen con ese plan y sí adaptan ahora estos movimientos o esta gente o estos proyectos a lo que ahora se les presenta en el mercado, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, sí, claro, obviamente Tom Brady encuentra esa forma, demuestra una vez más, ¿no? Quién es Tom Brady y vamos a decir, saca la chamba, ¿no? Lo hace y lo hace pues muy, muy bien, porque pues se consolida, yo creo, como uno de los mejores, ¿no, Irán? Y sobre todo creo que algo muy importante que tanto Jordan como Brady hicieron en su momento con esto es recurrir a la gente adecuada, ¿no? Saber que no son ellos solos, volver al trabajo en equipo, porque sí, se puede decir que Michael Jordan y Tom Brady regresaron y fueron campeones, pero todo el entorno que presenta, ¿no? O sea, Tom Brady no hubiera hecho lo que hizo sin una línea ofensiva como la que tuvo, aunque también hay que decirlo. Tom Brady hizo muchas cosas sin tener una línea ofensiva Sí, poderosa porque sí. pues él era el diferencial, ¿no? El mismo caso de Michael Jordan, a lo mejor de repente no tenía compañeros tan brillantes, tan poderosos, pero él los hacía brillar, ¿no? Como también la persona puede hacer brillar el entorno y puede provocar esa renovación. Sí, claro, sí, sí, sí. Y obviamente creo que aquí hay una frase que aplica muy bien, el cambio no, o sea, el cambio no te saca del juego, ¿no? Te obliga a jugar mejor. A veces un tiempo fuera, a veces un cambio de estrategia en el momento, Irán, porque todo esto sucede en el fútbol americano o en algún deporte, sucede en el momento. Aquí tiene el tiempo, tiene la forma de encontrar esa pausa, esa mejor estrategia y obviamente, te digo, le encuentra la forma, encuentra la magia. De por sí el señor es un mago, le pones a la gente y el trabajo en equipo y todo esto que estás mencionando, y obviamente la magia se da sola, ¿no? Oye, es también pues resurgir de un quiebre, ¿no? No hay que dejar de mencionar que tanto Michael Jordan como Tom Brady regresan, tienen un quiebre que es el retiro, el cambio de equipo en el caso de Tom Brady, el retiro durante 2 años en el caso de Michael Jordan, y resurgen. Algo parecido, digo, no sé si estoy diciendo algo congruente, pero te lo pregunto tanto en la industria inmobiliaria también lo que sucedió, por ejemplo, en Acapulco, lo que está sucediendo en Acapulco, lo que sucede con lugares, con destinos turísticos que lamentablemente llegan los fenómenos naturales, los desastres naturales y los destruye y tienen que reinventarse también. Eso es algo muy drástico, pero es algo que también ocurre, ¿no? Sí, y mira, te digo, estos ejemplos yo creo que demuestran mucho estos tipos de cambio que se dan. Aquí la industria hotelera, todo el tema inmobiliario, todo esto que al final hace resurgir, digo, aparte del turismo y todo esto que hace resurgir a un lugar, pues se pone las pilas. Se pone las pilas para poder lograrlo. Si bien lo mencionas, un desastre natural, nadie lo espera, ¿no? Nadie esperaba a lo mejor esto que pasa rompe con toda la estructura que ya tenías de muchísimos años, rompe con esa Sí. estructura y entonces hay que otra vez agarrar el baloncito, otra vez enseñarte a lanzar, otra vez enseñarte a hacer las cosas para que se dé ese resurgimiento, Irán. Entonces, es muy importante, sí, el trabajo en equipo, es muy importante, sí, que también sepas la estrategia y que también sepas la estructura porque todo esto, también todo lo que hace a lo mejor estas zonas de desastres, tienen una estructura, tienen una base, tienen que saber cómo poder resurgir. No es fácil, ¿no? Y para nada es fácil, pero cuando lo logran,
encuentran ese gran camino. Me recuerda mucho aquella anécdota, no sé si recuerdas, de Kobe Bryant, Ah, cuando durante un partido se rompe el tendón de Aquiles en pleno juego. Se rompe el tendón de Aquiles, empieza a coger, él sabe que había sucedido, pero qué hace Kobe Bryant? En vez de salir, o sea, a él le habían cometido ajá, ajá. el foul y pisa mal, y ahí él mismo se da cuenta de que algo no estaba bien con su pierna, con su tendón de Aquiles. Arrastrando la pierna va hacia la línea de tiro libre, Ok. toma el balón, cobra los tiros libres, ya con el tendón Sí, de sí, sí. Aquiles roto. Cobra los dos tiros libres, los anota y es cuando entran las asistencias médicas y ya se lo llevan hombros horas después se daba a conocer que se había roto el tendón de Aquiles. Como muchas veces también para reinventarte y lo que estábamos diciendo, el hecho de mostrar gallardía, el hecho de levantarte ante las lesiones. ¿Cuántos deportistas no hemos sabido? Y también hay que decirlo, la ciencia médica ha avanzado muchísimo. Antes lo que antes era una lesión que te quitaba la carrera, hoy puedes regresar en un año o en 6 meses, ¿no? El Sí. ligamento cruzado anterior, el tendón de Aquiles, etcétera. Antes eran lesiones que acababan con carreras, entonces también aprovechar ese tipo de cosas, aprovechar ese tipo de herramientas y en la industria inmobiliaria aprovechar también la tecnología y las distintas tendencias y las distintas estrategias que te pueden permitir levantarte de un golpe fuerte, ¿no? Sí, claro. Y mira, me recuerdas rapidísimo para ir un poco con este tema. Hace un par de semanas hubo un corredor de Indiana, me parece, en el colegial, que igual, una carrera Ajá, como de 25, 30 yardas, y en el Inter, no, creo que se desgarra, creo que algo pasa, y termina y anota, ¿no? Y hablas de sí, esa gallardía y de cómo pueden mejorar. Y voy a mencionar un caso, y aquí yo te voy a mencionar un caso, Irán, a ver si te acuerdas, de Iván Orozco, ajá, claro. un gran coreback de ahí, bueno, yo tuve la oportunidad. Ahora coach de la selección nacional Flag también, ¿no? Correcto. Y me acuerdo mucho de esa lesión que tuvo él contra la Universidad Veracruzana, ¿no? Que prácticamente le reventaron la rodilla, le Y un deshicieron la juego de rodilla en pretemporada, un ¿no? juego, el último juego de pretemporada, creo que fue, y en una jugada casual, o sea, digo, no te voy a decir casual, pero pues en una tacleada lo agarran del pie y en el jalón, de que lo tenían agarrado del pie, él jala y le pegan y le dislocan completamente la rodilla. Cuando nos enteramos del nivel de lesión, Ira, la verdad es que todos decíamos, se acabó, ¿no? Se acabó. Y cómo la medicina, cómo la reinvención, cómo él mismo, ya en su preparación, en su mentalidad, porque ahora ya era un jugador lesionado, pero Ujú. cómo se reinventa y cómo se prepara ahora físicamente y cómo trabaja físicamente, creo que un año después o 2 años después regresó. Regresó al fútbol americano y regresó, obviamente, Y regresó como titular, ¿no? regresó como titular y haciendo las cosas bastante, bastante bien, ¿no? Entonces, ¿cómo todo eso, cómo todo esto, adaptabilidad, reinvención, cómo todo esto ayuda a que seas todavía mejor, ¿no? Entonces, como te decía hace un rato, es un tiempo fuera, es una pausa, es un espacio para que puedas, obviamente, reacomodar todo y mejorar la estrategia. Efectivamente. Y ya que mencionas justamente estrategia, vamos a una nueva pausa y regresamos para hablar de lleno también de las estrategias de reinvención que han tomado algunos deportistas y de cómo se puede aplicar tanto a la industria inmobiliaria como a la vida misma, ¿por qué no? Estrategia de juego. Es el plan o enfoque diseñado para alcanzar un objetivo específico como ganar una partida. Desarrollar una estrategia sólida puede mejorar significativamente las posibilidades de éxito, ya que permite tomar decisiones más informadas y eficientes. Regresamos. Regresamos hablando de reinventarse, hablando de estas estrategias de reinvención que se utilizan tanto en el deporte como en la industria inmobiliaria, en la vida misma. Y hay un ejemplo muy claro, Rodrigo, de Pep Guardiola, este grandioso técnico que fuera campeón con el Barcelona, con el Bayern Múnich, ahora con el Manchester City. Él en varias entrevistas ha mencionado que lo que él le gusta hacer como entrenador es algo que hacían algunos de sus técnicos, en este caso Johan Cruyff. El Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, a donde jugó principalmente Pep Guardiola, tiene una escuela muy grande, la famosa Masía,
Es una escuela donde a los muchachos, desde muy pequeñitos, de ahí salió Messi, de ahí han salido muchos otros, el propio Pep, pero les enseñan a jugar como juega el primer equipo, a tener el estilo del Barcelona. ¿Para qué? Para que tengan ellos su cantera y la puedan desarrollar y así han salido muchos jugadores. Entonces, él lo que ha hecho justamente Pep Guardiola cuando sale del Barça y llega a otros equipos a dirigir es adaptar su estilo a cada liga, a cada plantilla y a cada rival. O sea, estudia nuevas zonas de crecimiento, entiende tendencias, energías, transporte, conectividad digital, o sea, el entorno de sus jugadores. Él está muy, muy, muy involucrado en el entorno de sus jugadores, les pregunta en qué grado van sus hijos, les pregunta a dónde los ha llevado a pasear, a dónde les gusta irse de vacaciones, qué ropa les gusta, qué coche les gusta, o sea, qué serie les gusta ver. Se involucra, busca sondear la zona donde va a trabajar para trabajar bien y para poder reinventarlo. Y eso ha funcionado. Fueron los campeonatos en el Barcelona, la Champions League, los campeonatos de Copa, los campeonatos de Liga, las Copas Europeas, lo hizo en el Bayern Múnich con la Bundesliga, lo está haciendo con el Manchester City, donde ya obtuvo el Campeonato Mundial de Clubes, donde obtuvo ya la Champions, donde ha ganado prácticamente todas las copas en Inglaterra, Poquito. y todo con base justamente a ver el terreno, a conocer a sus jugadores, a preguntarle a Erling Haaland qué desayunó, Sí. cuando muchas veces los entrenadores se aíslan completamente de esto. En la industria inmobiliaria, también el que sabe leer el terreno puede ganar el partido. Sí, Irán, correcto. Y mira, ahorita que mencionas el tema de Pep Guardiola, se convierte en un asesor, ¿no? Ahora sí que hemos Sí, hablado mucho de este tema, se convierte mucho en un asesor y conoce. Pero, ¿sabes? Es lo mismo que hacen los desarrolladores, Irán, ¿no? Pep Guardiola es como un desarrollador, ahora sí que es la mentalidad de un desarrollador inmobiliario, ¿no? Investiga los planes de desarrollo urbano, de los planes de crecimiento que tienen las zonas, o las empresas que vienen, cómo todo esto de cierta forma va a afectar me refiero en un tema positivo, lo que sí. estás construyendo, lo que estás haciendo. Esas empresas vecinas, como por ejemplo, yo lo pensaba y decía, ¿hacia dónde vas a ir dirigido? ¿Cómo esto no es lo mismo a lo mejor lo que hace, lo voy a decir en el tema inmobiliario, no es lo mismo venderle a una persona, como le decíamos, a una persona inversionista que venderle a una persona que quiere comprar una casa. No es lo mismo venderle a una persona que te quiere comprar un terreno, por poner un ejemplo, en Los Cabos, o alguien que te quiere comprar un terreno en Acapulco. O sea, tienes que investigar, tienes que estar más ad hoc o más adentrado con lo que estos jugadores están haciendo para que obviamente conozcas y puedas tener una operación, en el caso inmobiliario, una operación exitosa. Pep Guardiola lo hace con su equipo, los estudia, los ve, sabe y sabe perfectamente cómo trabajar con ellos para que cada uno de ellos le dé el resultado que está buscando, Irán. Y es también básico entonces hacerlo en industria inmobiliaria. No puedes pretender hacer algo si no conoces las entrañas de tu equipo, ¿no? Y otra cosa también, la preparación, el invertir en preparación. Y aquí hablamos de un caso también muy notable como Novak Djokovic, ¿no? Quien cambió su dieta, su mentalidad, su entorno, su entrenador, con todo y que quería, amaba a su entrenador anterior, pero él supo poder cambiar todo esto, ¿no? Y cómo poderlo igualar también con la industria inmobiliaria. El terminar, dar así un giro de tuerca, ya lo hemos dicho, reinvenciones de lo que estamos hablando, pero cómo hacer todo este tipo de cambios para volver a hacer lo que estabas haciendo, ¿no? Y lo que estabas haciendo bien, o sea, salir de la debacle. No, y sucede muy a menudo, Irán. O sea, realmente las personas y un cambio, por ejemplo, en el tema inmobiliario, aunque estás haciendo lo mismo, por ejemplo, muchas personas, yo te puedo decir, muchas personas hace un tiempo compraron hectáreas muy grandes, ¿no? Terrenos muy, muy grandes de tierra. Hoy en día, esa adaptabilidad los lleva, o ese estudio, ese cambio los lleva a cambiar la estructura de esa hectárea para hacerlo ahora un tema fraccional, para a lo mejor empezar a vender terrenos habitacionales, vender lotes comerciales, porque es asociarte con estos constructores
tú siendo más pequeño con algo más grande para que te dé mucho más beneficio. Ahora, en el caso, por ejemplo, lo que hace Djokovic, pues también, o sea, él conoce o él se prepara y estudia y se adapta a la materia que ahora sí que él está estudiando, ¿no? Y si tú has leído por ahí o has escuchado nuestros capítulos anteriores, está bien asesorado porque no lo hace solo. Sí, Regresamos a lo mismo, no lo hace solo. Tú mencionabas en el capítulo anterior cómo un jugador, ¿no? Lo afecta, pues, su preparador físico, el acondicionador, el que le da de comer, el que le prepara, todo. todos. Lo mismo sucede en este caso, ¿no? Conocen, se dejan asesorar, trabajan y obviamente regresamos a este trabajo en equipo, ya sea un vendedor, un asesor, un jugador, todo, saben hacia dónde te tienes que mover y cosas a las que te van a dar muchísimo más beneficio, Irán. Claro, cambiar también es aprender. Si no te actualizas, te congelas en la banca, dicen por ahí. Y otra frase también, el inversionista que se adapta no reacciona, anticipa. Muchos de ellos anticipan, saben que van a venir las épocas de vacas flacas y hay que Claro, anticiparse, ¿no? claro, claro. Y regresamos un poquito, es no poner, como lo decíamos, no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Saber jugar el juego y encontrar la mejor estrategia para ganar tu juego. Realmente eres el head coach de tus inversiones, tú eres el head coach de tus inversiones. Entonces, si tú ya visualizaste, si tú ya viste, si tú ya sabes lo que viene más adelante, te vas a adaptar. Es como un head coach que prepara, un head coach no prepara un juego cada semana, prepara la temporada y sí, cada semana empieza pues a adaptar su plan de juego a lo que se va a venir, ¿no? Pero ya te anticipaste, ya sabes que vas a jugar a lo mejor la semana 3 contra un equipo más fuerte, la semana 4 contra un equipo un poco más, no tan fuerte como el anterior, entonces adaptas tu plan de juego para eso, ¿no? Te anticipas, Irán. Anticiparse y renovarse sin duda alguna. Vamos a una nueva pausa y regresamos con nuestra jugada maestra. Jugadas maestras. Miguel Layún. Fue un lateral derecho que jugó para la selección mexicana y varios clubes en México y Europa. Tras su retiro, Layún se ha embarcado en una nueva etapa como empresario y ha participado en otros proyectos. Regresamos. Ya estamos de regreso, amigos de Terreno de Juego. Rodrigo, pues en nuestra sección Jugada Maestra, hoy traemos un caso muy interesante de un exfutbolista, hoy exfutbolista, que entendió muy rápido lo que es renovarse, lo que es reinventarse, lo que es saber que el silbatazo no termina, el partido no termina con el silbatazo final. Vamos a hablar de Miguel Layún. Seguramente ustedes conocen, si les gusta el fútbol, conocen a Miguel Layún. Él fue campeón con el América, fue campeón con Monterrey, jugó en Europa. Actualmente es propietario de un equipo de videojuegos, de un equipo de esports y también es comentarista. Ellos están haciendo algo muy similar a lo que hacen los hermanos Manning con la NFL, transmitiendo los partidos. Tuvieron a bien adquirir los derechos del América, se los cedió y transmiten con exjugadores del América partidos de este equipo, ¿no? En YouTube. Y además de que también participa en la Kings League, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo, vamos a decirlo así, es todo un estuche de monerías, Miguel Ayun, pero aquí, digamos que lo interesante es cómo Miguel Ayun fue saliendo precisamente de una situación muy complicada. Cuando Miguel Ayun empieza a jugar en el Veracruz, era un jugador pues normal, ¿no? Tranquilo. A él, Miguel Herrera, el famoso Piojo Herrera, lo lleva para el América, porque ya lo había tenido a su cargo en Veracruz. Lo lleva para el América, lo pone en la defensa, pero empieza a tener muchísimos errores, muchísimos errores. O sea, gol que le anotaban al América, gol que era del lado de Miguel Ayun. Ya. Entonces ahí empezaba la euforia de los hashtags de Twitter. Y entonces se hizo muy popular un hashtag que se llamaba Todo es culpa del Ayun. Lo empezaron a usar los americanistas y lo empezaron a usar todos. Y para colmo lo llaman a la selección mexicana. Entonces mucha gente dice, no, ¿cómo es posible que lo llamen a la selección mexicana, etcétera? Y así, durante varias temporadas, todo es culpa del Ayun, todo es culpa del Ayun.
pues obviamente el chavo, pues sí, cayó en una depresión, Ok. cayó en una situación, pues, en donde no quería estar. ¿Por qué? Porque simplemente tocaba el balón y lo abucheaban. Era una situación horrible. Y cuenta precisamente Claudia Rivas, la psicóloga de la América, que ahora sigue siendo la psicóloga de América, pero fue su primera etapa. Y él también, el propio Miguel lo cuenta, también por eso me doy la oportunidad de contarlo aquí, Ok. que empezaron a tener algunas sesiones donde Claudia le decía, pues tienes que saber cómo poder potenciar ese momento, eso tan difícil que vives para verte y para mejorar. Y algo muy curioso, la situación de Miguel Ayun comenzó también con un tuit. Yo recuerdo perfectamente haber visto ese tweet y haberlo platicado con mi esposa y decirle, mira, o sea, este cuate está trabajando en sí mismo. Ok. Resulta ser que él iba manejando y de repente pone en el Twitter, iba manejando, se me ponchó una llanta y olvidé que no traía gato. Hashtag, todo es mi culpa. Sí, O no. sea, de una situación complicada como el cambiar una llanta, él se da la oportunidad de burlarse de sí mismo, de aprovechar la situación de todo es culpa del Ayun, poner todo es mi culpa. Tú sabes, toda la gente que le tiraba, cómo se ganó a la gente con ese toque de humor, nada más, y de humor contra uno mismo, de reírse de sí mismo. A partir de ese tweet, Miguel Ayun empezó a mejorar en su nivel de juego, empezó a jugar mucho mejor en el América. En 2013 es el anotador del penal con el que el América se corona y le gana Cruz Azul. Se va a jugar a Europa, juega en Portugal, juega en España, juega en Italia, regresa a México, es campeón con el Monterrey, regresa al América y vuelve a ser campeón con el América. Si eso no es reinventarse, no sé qué sea. Y actualmente Miguel Ayun, pues es un empresario importante, tanto del medio deportivo, pero como una situación que puede ser la peor de tu vida, Sí. como estaba sucediendo justamente con Miguel Ayun, que todo el mundo le estaba vapuleando, que le crearon un tuit eh, completamente ofensivo y denigrante, como todo es culpa del Ayun, y era, no sé si te acuerdas, o sea, ya lo agarraba la gente de burla, o sea, que se, se atrasó el avión, todo es culpa del Ayun, Ayun. todo es culpa del Ayun, y cuando el Ayun dice, se me ponchó la llanta, hashtag, todo es mi culpa, ahí ese quiebre es el momento de reinventarse. Y mira que lo ha hecho bastante bien Miguel, ¿eh? Fíjate, Irán, que yo no tenía conocimiento de dónde había salido ese hashtag todo es culpa del Ayun, y la verdad es Ajá, que es bien, bien interesante, ¿no? Yo que no soy gran aficionado, ¿no? O sea, no conozco mucho del fútbol soccer, me acuerdo que veíamos al Ayun, y ay, ahí va otra vez este brother, sí. ¿no? Y, si, Ahí y si va. ni siquiera estabas involucrado en el fútbol. No, no, y ahí va otra vez, no sé por qué, pero bueno, fíjate, todo esto nace, como bien lo dices, de este tema que de cierta forma él adapta y de cierta forma él encuentra la forma, y ahorita te voy a platicar un caso, ¿no? Pero él adapta y encuentra la forma de hacer que esto malo se convierta en algo bueno y estratégico para él. Y te voy a mencionar un caso porque se dio también un poco en el tema de las redes sociales, de una publicidad de ahí que salió de una vidriería que escribió vidrio con B de bueno, ¿no? Ajá, Y se lo acabaron, o sea, era una vidriería, a lo mejor de alguna y se lo acabaron en redes sociales, y él rectificó y puso, lo escribimos mal, pero los ponemos bien. Y de ahí salió y se sí, generó, y bueno, les fue muy bien. Y regresamos un poco al tema, Irán, de lo que es esta adaptabilidad, y en el caso de Layún, pues de esta renovación, ¿no? ¿Cómo tomar
las partes que no son tan productivas o tan benéficas para ti, cómo tomarlo y llevarlo hacia una parte positiva. Y quiero regresar un poco aquí, Iram, a lo que fue el tema de la pandemia. Cómo todo esto que en su momento para mucha gente, como te lo decía, para mucha gente fue el caos, para mucha gente fue el no vamos a poder salir, se nos acabó y todo, mucha gente reinventó y renovó sus planes y renovó sus cosas para hacerlo, para tener éxito y para crecer. Obviamente, por ahí, bueno, también lo mencionabas hace un poco lo que hace la Jun, que tiene esta empresa de esports, de una empresa de deportes electrónicos, cómo también empieza a tomar el tema del café, cómo empieza a meterse ahora en el tema también de inversionista, un poco inmobiliario, porque a lo mejor si no está tan metido en el tema inmobiliario como tal, sí influye y sus decisiones también influyen en este tema. ¿No? Entonces, esa misma renovación que él tiene, que él ve, que empieza a buscar y a lo mejor asesorado, bien lo dices, por la psicóloga y por mucha otra gente, empezó a buscar los caminos y empezó a encontrar las formas de acomodar su desgracia, vamos a llamar, de Sí, acomodar esa desgracia en algo bueno. Y cómo la mofa de uno mismo, ¿no? Lo hace, si quieres, aceptar esta parte, Irán, y decir, oye, sí, todo es culpa del ayun, ¿no? Entonces sabe, adapta, acepta el riesgo, lo toma y pues va hacia adelante. Y al día de hoy le ha funcionado bastante sí. bien, ¿no? Y a lo mejor un poco fuera de los deportes, pero de hecho también es algo importante y es un caso también interesante. No sé si recuerdas, ubicas bien a Ninel Conde, Sí, sí, la actriz y cantante, mi paisana, por cierto, nacida en ya, Toluca, ya. Ninel Conde. Bueno, ella, durante mucho tiempo, me acuerdo que le hicieron una broma que decían que ella supuestamente había dicho que las víctimas del Surimi, Ah, cosa sí, que sí, jamás dijo, sí, pero sí. cosa que jamás dijo. Ok, Ella retó a la gente para decirle, ¿sabes qué? Si tú me encuentras ese tweet, yo te doy tal cantidad de dinero. ok, Eso lo hizo primero Ninel Conde, se enganchaba primero. Pero resulta ser que después sale en un anuncio de estas famosas galletas de los guardias, ya. donde ella diciendo, un surimi. Como muchas veces lo que puede haber sido, lo dijiste, una desgracia, lo Claro, que pudo haber sido un motivo de burla por parte de la gente, puede ser tu propia fuerza. O sea, no se trata de que busquemos burlarnos de nosotros mismos nomás porque sí, pero sí de cómo quizá de un fracaso, de una situación que no fue muy cómoda, aprender, reinventarse y poder tener éxito. Esto ya lo mencionamos en este caso de nuestra jugada maestra con Miguel Ayun, que si bien no es un magnate inmobiliario, sí, ya lo mencionaste, ¿no? Tiene ya bastantes empresas, tiene el equipo de eSports. Actualmente lo que te comento que está haciendo con el streaming en cuanto a la transmisión de partidos. Aparece también en el programa de Shark Tank, este programa de claro. emprendedores. Es inversionista en Shark Tank. O Imagínate. sea, tiene esa oportunidad, ¿no? O sea, Miguel Layún no solo cambió de cancha, construyó puentes entre su marca y el activo físico, ya hablando directamente de temas inmobiliarios. ¿Qué te pareció esa? Ah, me sorprendiste ahora, Siram. No, buenísima. Y obviamente, y mira, él no es un magnate inmobiliario, como te lo decía, ¿no? Pero realmente su jugada maestra está en diversificar y de hacerlo con criterio, ¿no? Él usa estas partes, él usa su marca para crear esos negocios. Y obviamente, ¿qué tiene que ver? A lo mejor si no es el magnate inmobiliario, por qué esta parte? ¿Por qué hacerlo parte de esto? Porque todo lo que él hace o todo lo que él está haciendo ahora con estas empresas lo involucra de cierta forma en el tema inmobiliario, toma decisiones. Él no solo busca, obviamente, comprar la tierra o tener la tierra. En el caso te comentaba, por ejemplo, está muy involucrado él con el tema de café, ¿no? Tiene por ahí esta empresa, ahorita te voy a decir cómo se llama, eh, café, creo que el café es Café 19 también. Sí, hay que decir que él es de Córdoba, Veracruz, entonces también En- allá el café, pues sí, sí, sí. Entonces, no es nada más involucrarse con el tema del tema inmobiliario, o sea, con el tema de su empresa, sino que obviamente que busca crecer en esta parte
de no solo comprar la tierra, sino adaptar, sino obviamente, obviamente para el tema del café, tiene que buscar dónde poner, dónde guardar ese café, cómo moverlo, puntos de venta, todo esto, y todo esto genera un mercado de valor para el tema inmobiliario también. Entonces, afecta positivamente esta parte del crecimiento inmobiliario para él también, ¿no? Entonces, sí es importante mencionarlo porque a veces no necesitas nada más comprar la tierra y hacer y esperar a que todo esto suceda, ¿no? Quiero mencionar un caso, por ejemplo, rapidísimo de cómo funciona a lo mejor lo que él está haciendo. Mucha gente encuentra lo que son las partes de las plazas comerciales en preventa, Irán. Ujú. Y muchas de esas plazas comerciales ya traen una estrategia, ya saben el crecimiento, ya saben hacia dónde van, Ya sabes, sí, exacto. ya saben qué viene, ya saben qué se puede poner, incluso ya los locales ya tienen cierta distribución porque ya tienen un plan. Entonces, hay mucha gente inversionista que compra los mejores locales. ¿Por qué? Porque en esos mejores locales te va a llegar a lo mejor un Oxxo, te va a llegar a lo mejor un Una banco, te va a empresa llegar grande, sí. algo que son negocios que no te rentan por un año. Son negocios que No. te rentan por hasta 20 o 25 años. Entonces, no nada más es tener la tierra, es generar esa fuerza y generar ese valor para lo que viene después, ¿no? Sí puedes, obviamente, son dos esquemas de inversión diferente, pero puedes adaptar cada uno hacia tus necesidades. Si quieres esperar, a lo mejor busca un lote comercial, un lote habitacional. Si quieres a lo mejor generar otro tipo de ingresos, busca un lote comercial y obviamente pues lo que hace el Ayun en esta jugada maestra es eso, diversificar y hacerlo con criterio, Irán. Y pues sigue haciendo las cosas el buen Miguel para que todo siga siendo culpa del Ayun, pero de manera positiva. Vamos a nuestra última pausa y regresamos con el cierre de terreno de juego. Tiempo extra. Nuestros expertos comentan puntos finales para este episodio. Regresamos. Y ya estamos aquí para nuestro último bloque de terreno de juego, este episodio 6. Si llegaste hasta aquí, te lo agradecemos. Y recuerda que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales, Terreno de Juego Podcast. Haznos comentarios aquí también, por favor, para ver si tienes algo tú interesante también que decirnos a nosotros en cuanto al deporte y la industria inmobiliaria. Pues aquí estamos abiertos para escucharte. Estamos hablando pues, de renovarse, de adaptabilidad, Rodrigo. Adaptarse, no rendirse, es rediseñar la estrategia, ¿no? Cada cambio del mercado es una oportunidad disfrazada. Así como los equipos ajustan la alineación, así como los deportistas, en este caso de Miguel Ayun, ajustan también durante el movimiento, aprovechan alguna situación no tan positiva para poder brillar, uno mismo lo puede hacer, sin ningún problema. Así es, Irán. Cambiar la perspectiva es ampliar tu visión, ¿no? Ahora sí que busca no nada más ver lo que tenemos de frente, busca abrir el panorama porque donde obviamente estos caminos que no estás viendo seguramente son los que te pueden llevar a muchísimos, muchísimos más éxitos. Ya habíamos hablado en programas pasados de lo sucedido, por ejemplo, con los Oakland Raiders, ¿no? Los ahora Las Vegas Raiders, de cómo dejan una ciudad que los quería, que era Oakland, en un estadio también hay que decirlo muy, muy malo, como el Coliseo de Oakland, Ya. pero como la oportunidad de que en Oakland ya no los querían, en Oakland no les querían construir un estadio nuevo, pues se van a Las Vegas, construyen un estadio impresionante, reinventan la marca y hoy los Raiders son una de las marcas más importantes en el deporte estadounidense, con Mark Davis ahí al frente. Digo, solo les falta un poquito de resultados, ¿no? Porque dicen que en Las Vegas el Sí, único lugar donde la casa pierde es el Allegiant Stadium. Pero es un sí, sí. ejemplo, digámoslo así, de administración deportiva que ha tenido bastante éxito. Sí, Iram, y mira, yo creo que es parte del tema importante, ¿no? Esa adaptabilidad, ese cambio, esa nueva oportunidad, vamos a llamarlo, crear esa nueva oportunidad, que a veces sin parecerlo, puede ser la mejor decisión. Lo mencionabas ahorita, los Raiders de Oakland a lo mejor no lo veían como una de las mejores oportunidades, pero pues al día de hoy tienen esta gran ventaja
de tener pues uno de los mejores estadios. Creo que la afición de los Raiders es una afición también muy, muy fuerte. Ha creado muchísima afición también estando allá y sobre todo, pues bueno, pues nada más que nos den los resultados, Irán. La gente de Oakland le sigue yendo a los Raiders, con todo y todo, porque saben perfectamente que la bronca no fue con ellos, no fue con los aficionados, fue con la gente, con los gobernantes, con el ayuntamiento de Oakland. Pero mucha gente viaja Sí, cada 2 semanas o a donde juegan los Raiders, los viaja, los sigue y los acompaña. Aquí cuando vinieron a México, cuando vinieron contra los Tejanos de Houston, ajá, si no mal recuerdo, y posteriormente vinieron contra los contra los Patriotas de Inglaterra, que vino Tom Brady ajá, ajá. en 2017. No, hombre, o sea, la afición de los Raiders está en todos lados, en todos lados, y pues ahí en Las Vegas, teniendo todas esas tentaciones por ahí alrededor, Oh, pero lo han sabido manejar bastante bien, porque es un espectáculo más de Las Vegas y se han sabido reinventar, y justamente fue eso de lo que hoy hablamos en Terreno de Juego. ¿Algún otro punto, Rodrigo, que se nos haya ido en este tema de la reinvención, tanto personal como inmobiliaria y deportiva? no, bien, Irán. Yo creo que vamos y vamos bien con estos temas. Yo creo que eh, es muy correcto cambiar la perspectiva. Como te decía, se vivió en la pandemia, mucha gente lo cambió, mucha gente lo hizo, mucha gente tuvo el valor, se atrevió a hacer el cambio y fueron los que pues llegaron más alto en el podio. Y obviamente diversificar, busca las oportunidades, de verdad. A veces, y lo No platicábamos esperar una pandemia, ¿no? Para poderlo hacer. no, claro que no, no, y no necesitas llegar a una pandemia para buscar estas oportunidades, porque las oportunidades, Iram, están mucho más cerca, mucho más cerca de lo que nos imaginamos. La puedes tener a un lado, la puedes tener en un vecino, la puedes tener en alguien que está a tu lado y a veces nada más nos hace falta verla, ¿no? Y creo que el que se adapta y el que se adapta se mueve, pues va a notar de nuevo, ¿no? Perfecto, pues por favor, si ustedes llegan hasta aquí, suscríbanse aquí en la campanita, por favor, para que se les avise cuando tengamos un episodio nuevo. Comenten también, síganos en nuestras redes sociales, Terreno de Juego Podcast, y pues aquí estaremos la próxima semana si todo sale bien. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias, Iram. Nos vemos la semana que entra con un capítulo nuevo de Terreno de Juego. Él fue Rodrigo Cameron, yo fui Irán Marín, esto fue Terreno de Juego, hasta la próxima. Esto fue Terreno de Juego, el podcast donde el deporte y el tema inmobiliario son uno mismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, dale like, comparte y suscríbete.